Hola amigos, qué alegría estar de nuevo con ustedes. Mi nombre es Eileen Torres, soy venezolana viviendo en España desde hace 6 años y ahora promoviendo este programa Un Nuevo Corazón junto a mi amiga Ani. Hola Ani, ¿cómo te encuentras? Hola Eileen, hola amigos y amigas que nos están siguiendo en este momento. Pues para mí es una gran satisfacción estar junto a ti en este programa que, como bien dijiste, se llama Un Nuevo Corazón, dándonos a entender la posibilidad que hay, ¿verdad?, de nuevos comienzos. Y pues mi nombre es Ani González, soy de Puerto Rico y pues al igual que tú me he sido ubicada aquí en España, pero un poquito más de tiempo, quizás 24 años. Y aquí un poco más. Y aquí estamos, Eileen. Ani, este programa que estamos haciendo juntas está enfocado en que ese nuevo corazón sea transformado, sea cuidado, y todos los temas que estamos llevando son experiencias que ambas hemos tenido, que coincidimos en muchas cosas, pero que adicional encontramos en la palabra de Dios historias, fundamentos acerca de estos temas. Exacto. El tema de hoy, ¿de qué se trata? ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a hablar un tema muy interesante sobre cómo debemos de volver a relacionarnos cuando, por ejemplo, Eileen, hemos pasado una experiencia traumática en una relación y por lo regular tenemos la tendencia a separarnos, a aislarnos, y entonces la Biblia nos ofrece una historia donde se dan esos elementos y vamos a hablar sobre eso hoy. ¿Tú has vivido esto en algún momento? ¿Tú has experimentado el temor a relacionarte por alguna experiencia que hayas tenido? Sí, Eileen, he experimentado ese sentimiento en varias ocasiones. Una vez que uno es herido, cuando tienes que recomenzar una relación y tienes que exponerte nuevamente, pues se dan unos elementos internos que a veces nos paralizan y nos detienen el atrevernos a exponernos nuevamente. Sí, Ani, pues fíjate que cuando preparábamos este tema, yo pensaba, ¿no?, si yo había tenido esta experiencia y creo que aunque en el momento yo dijera no abiertamente, pude identificar que en mi caso lo que me había sucedido era que ya no tenía tanta confianza como antes, sino que como me daba cuenta que había sido esas confianzas utilizadas a veces de una forma incorrecta, Sí. Dije, pues mira, no, yo voy a ir con cuidado, voy a ser más selectiva con las personas que voy a permitir que se acerquen a mí, ¿no? Ajá. Y de esa forma también es una forma de como ponerte un caparazón y decir, voy a tener este cuidado. Exacto. Y entonces, Eileen, ¿cuál es la base bíblica que vamos a utilizar hoy? Hoy vamos a estar leyendo en Génesis 3, a partir del versículo 9. Voy a leer el primer verso, el 9, que dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Wow. Fíjate qué interesante es cómo el hombre y la mujer andaban felizmente desnudos sin ningún problema, pero cuando entró el pecado fueron conscientes de esa desnudez y los hizo esconderse. Y en ocasiones andamos en una desnudez emocional. Sí. Porque nuestras emociones han sido expuestas por un problema, por una situación, y también reaccionamos de la misma manera, ¿verdad? Por regla general, ya nos cuesta relacionarnos, nos cuesta exponernos, nos escondemos de los demás. Totalmente. Pero supongamos, Ani, vamos a ir a un término, una situación general o en fin. Tú tienes la plena confianza de que, mira, yo vivo en un lugar seguro, en un entorno seguro, así que tú no tienes mayor problema, pero de pronto te roban. ¿Qué haces tú? ¿Levantas todas las medidas de seguridad?
se activan todas las señales de alarma. Y tú dices, no, mira, yo voy a instalar una alarma, voy a instalar cámaras de seguridad, voy a hacer esto y esto, porque esa confianza que tú tenías de estar en un lugar seguro se ha perdido. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Cuando se rompe algo, hay unas acciones en respuesta a eso que se ha roto. En este caso, lo que acabamos de leer, Adán había tomado una mala decisión junto con su pareja. ¿Y qué dice él? Tuve miedo. ¿Miedo de qué? De mi error. Exacto. De lo que hice, de haber transgredido las normas. Y el miedo me llevó a esconderme. Y hablamos hoy, eso es lo que queremos hablar, el temor a relacionarnos muchas veces está basado en el miedo. Exacto. Y nos escondemos. No queremos tener relaciones y mucho menos relaciones íntimas o relaciones cercanas. Muchas veces, Eileen, esos miedos se originan en que no queremos que nos reconozcan tal cual somos y a veces utilizamos como unas máscaras, unas caretas para ocultar nuestra verdadera identidad o nuestro verdadero yo. Tenemos miedo a ser avergonzados, ¿verdad? Porque no queremos exponer públicamente esa área dañada, esa debilidad, esa inseguridad, ese temor que a veces se manifiesta en una personalidad demasiado retraída, que no socializa nuevamente porque ya hubo una exposición en una situación donde fue herido y se toma, ¿verdad? Como hicieron Adán y Eva, retroceder, esconderse, se toma esa decisión. Sí. La pregunta sería, Ani, ¿se puede salir de ese estado? ¿Es recomendable? O más bien decimos, bueno, si te han herido, pues quédate escondido, quédate aislado. ¿Por qué no dejar que una persona se quede en ese caparazón? Sino que nuestro consejo el día de hoy es a restaurar la capacidad de relacionarse. Tú hablaste hace un momento, Eileen, de que cuando tenemos una casa y nos han robado, levantamos un sistema de alarmas para protección. O sea, la protección en las relaciones no es negativo. Ahora, el problema está cuando lo sobrevaloramos tanto, el protegernos, que nos aislamos y nos perdemos la oportunidad de relacionarnos nuevamente con otras personas y de empezar de nuevo. Entonces, aquí es muy importante el elemento de Dios como restaurador, porque por eso es que nuestro programa se llama Un Nuevo Corazón, ¿verdad? Basado en el libro de Jeremías, que dice que el Señor va a transformar un corazón de piedra en uno de carne. Cuando experimentamos estas cosas, el Señor es el que nos puede restaurar y que los muros que levantemos no sean un impedimento, sino un grado de protección es necesario, pero tampoco un muro que nos aísle. Sobre todo, Ani, porque fuimos creados como seres sociales. Exacto. Cuando Dios crea a Adán, ¿qué dice? No es bueno que el hombre esté solo. Y le hace una ayuda idónea. Y esto tiene que ver con nuestra esencia. Incluso encontramos otros versículos bíblicos que dicen, mejor es dos que uno, porque si uno cae, el otro lo va a levantar. No fuimos creados para ser seres aislados. Exacto. Fuimos creados para tener una comunidad, para tener una sociedad. Cuando nos aislamos para protegernos, también nos estamos perdiendo de mucho. ¿Por qué? Porque incluso la palabra de Dios nos dice que el uno con el otro nos vamos a afilar. Eso. Nos vamos a perfeccionar en qué, en estas relaciones, que si bien es cierto, tiene sus partes bajas, también tiene sus partes altas. ¿Cómo puedo restablecer ese puente que se rompió con el otro? El puente de la confianza. Que yo ya me pongo una máscara y me muestres a través de esa máscara. ¿Cómo puedo atreverme a quitarme esa máscara, Ani? ¿Cómo salgo de allí, de esa posición de miedo, de juicio? Sí, la verdad es que cuando estas cosas ocurren se desarrollan muchas emociones dañinas, porque no solamente eso, Eileen, vemos aquí también cómo ellos
se escondieron, pero tuvieron vergüenza y cosieron unas hojas para taparse. Entonces yo creo que el concepto que tenemos que tener bien claro es que tenemos que acudir al médico herido. Como hemos dicho en otras ocasiones, que Jesús, una de las cualidades de él es que fue experimentado en quebrantos. O sea, es una persona, es un Dios que conoce el dolor humano, lo experimentó en carne propia, pero sin pecado. Entonces, ¿quién más que Él puede entender nuestro dolor, puede restaurarnos y puede darnos la habilidad de volver a empezar de nuevo? Que eso es lo que necesitamos, su ayuda y su intervención. Y desde mi parte, Ani, pongo esto en manos de Dios, pero ¿qué consejos prácticos puedo yo comenzar a tener, ¿no? ¿Qué sería positivo para decir, bueno, mira, yo voy a procurar, ya he reconocido que me he aislado y quiero restablecer? ¿Cuál sería para ti un consejo práctico para aquellas personas que están atravesando por esas circunstancias? Yo creo que primero que nada, pues dejarnos tratar por Dios y por su Espíritu Santo para sanar en la intimidad de nuestro corazón. Y luego ir dando pequeños pasos, no exigirnos algo tan grande, sino poco a poco ir exponiéndonos nuevamente. Quizás puedes identificar una persona, un amigo, un ser querido con el cual tengas un grado de confianza y puedas abrirte un poco el corazón y buscar un poco de ayuda, exponiéndote poco a poco hasta que llegue a un nivel de confianza nuevamente restaurador y sanador. Ani, ¿y qué opinas tú, por ejemplo, de ir rompiendo los prejuicios? Porque, ¿qué sucede cuando en nuestras relaciones hemos tenido una mala experiencia y luego yo pienso que esto va a pasar con todas las personas, ¿no? Y ya yo, imagínate que yo vengo un poco herida y te conozco a ti y ya yo vengo como con ese sentimiento de sospecha de que no, yo creo que Ani va a ser lo mismo que la persona anterior, entonces yo como que voy con cuidado, ¿no? El prejuicio sería un elemento que perjudica totalmente el establecer nuevas relaciones y relaciones sanas, ¿no? Exacto, porque esos prejuicios, como tú bien has dicho, están basados en experiencias vividas pasadas que han formado, ¿verdad?, nuestro carácter actual. Y por eso es que necesitamos esa intervención sanadora para que se rompa en el nombre de Jesús todo lo dañado en nuestra alma y pueda surgir una nueva confianza. Pero sí que los prejuicios paralizan. Y fíjate, Eileen, en la lectura bíblica que estamos tomando de referencia, hay un punto que me llama mucho la atención. Ellos, ¿verdad?, se vieron desnudos, se escondieron, tuvieron miedo a ser vistos, pero dice en el versículo 7 que entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y esto me lleva a pensar que a veces buscamos soluciones temporales para trabajar con esas heridas, ¿verdad? Y no saber relacionarnos. Y yo te quiero preguntar a ti, quiero preguntar a los que nos están viendo, ¿qué tipo de hoja de higuera estás usando para tapar ese dolor? Porque a veces, por ejemplo, usamos la risa, el bienestar económico, para ignorar, ¿verdad?, ese dolor que hay por relaciones rotas, por ejemplo, un divorcio, la pérdida de un ser querido, el que te hayan rechazado, el bullying, el señalamiento, la crítica, son cosas que dejan unas huellas muy fuertes en el alma, en el corazón. Y a veces nos ponemos una hoja de higuera, como hicieron Adán y Eva, para cubrir su desnudez, pero eso es algo temporal, superficial. Y que no está realmente reconociendo el daño. Porque esto, aparte de ser algo temporal y superficial, lo que nos permite es ignorar que hay un asunto que atender.
¿no? Cuando tapamos algo así, imagínate tú a nivel de construcción, tenemos una grieta en nuestra casa y decimos a la persona, mira, no solamente que no se vea, pero es que esa grieta nos está diciendo algo y taparlo solamente por fuera no va a solucionar el problema. ¿Cuál es la causa de mi comportamiento? ¿Cuál es la causa de mi reacción? Así que, Ani, tu invitación hoy es a que quitemos esa hoja de higuera. Exacto. Y que tengamos en cuenta que Dios restaura lo que pasó. El hecho de que una persona haya vivido una experiencia traumática en una relación, como lo que te dije que yo también lo he experimentado, no significa que siempre va a salir de la manera incorrecta. No significa tampoco que todo el mundo va a ser igual. Tenemos que darnos un grado de confianza en ese Dios que todo lo conoce, que todo lo planifica para nuestro bien y caminar en confianza, porque a veces el mismo temor que proyectamos es el que nos hace fracasar en lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Así que para nuestros amigos espectadores que no han podido ver la primera parte del programa, hoy hemos estado hablando de cómo superar, cómo vencer el temor a relacionarnos nuevamente después que hemos vivido una situación difícil que nos ha llevado a aislarnos. Es posible restaurar las relaciones, es posible restaurar la confianza, siempre y cuando lo hagamos de la mano de Dios y con el deseo de ser sinceros con nosotros mismos, reconociendo que hay una herida que trabajar. Ani, tú has hecho un ejemplo maravilloso acerca de las hojas de higueras que usaron Adán y Eva para cubrirse, para taparse, para tapar esa desnudez. El día de hoy, si hay alguna persona que nos está viendo y que se siente identificada y dice, mira, yo después que mi mejor amiga me traicionó, que no esperaba que ella hiciera eso, que contó mis secretos a la luz, ¿cómo tú me pides que yo me relacione nuevamente con alguien? ¿Qué le pudiéramos decir, Ani, a esa persona? Bueno, mira, estoy pensando en un versículo que es Primera de Juan 4:18, que dice que el perfecto amor, que viene siendo el amor de Dios, echa afuera todo temor. Entonces, cuando nosotros reemplazamos el temor por el amor de Dios, esa seguridad nos ayuda a volver a confiar. Claro, también hay que establecer algo, Eileen. Nosotros sanamos, ¿verdad?, interiormente por el bien propio y también otorgamos perdón para liberar a las personas que nos han herido, nos han dañado. Pero no necesariamente eso significa que una relación que ha sido extremadamente dañada tenga que volver a funcionar, porque no siempre va a ser así. Pero sí, lo importante es que cada persona involucrada esté sana, que pueda fluir con la libertad que Cristo nos da, que pueda fluir en el amor, que pueda fluir en la seguridad, que no se quede estancada en esa experiencia, en ese episodio de la vida que lo marcó, sino que prosiga al blanco, a la meta, que tenga pensamientos de bien y no se quede fijo ahí. Eso es lo importante. Y sobre todo reconocer que las relaciones son partes fundamentales de nuestras vidas, que no podemos vivir todo el tiempo evitándolas o aislándolas porque nos perderíamos de grandes bendiciones, de grandes aprendizajes y sobre todo, Ani, que cómo nosotros podemos llevar el mensaje del Señor sin relacionarnos, ¿no? Cierto. Cómo pudiéramos compartir un mensaje tan grande sin tener confianza, sin tener la capacidad de llegar al otro. No es nuestra intención en ningún momento minimizar el grado de ofensa o de daño dolor. o de dolor que han vivido o hemos vivido. Solamente que nuestra invitación es a no quedarnos allí. Exacto. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, no podemos hacer nada con lo que ya pasó, no lo podemos cambiar, no lo podemos evitar, pero sí podemos hacer algo con lo que eso está produciendo en nuestra vida. ¿Sabe? Eso me recuerda otra porción bíblica. Esaú y Jacob, dos hermanos físicos. ¿Qué sucede? Tuvieron diferencias,
tuvieron rivalidades, problemas y se separaron. Cada uno tomó por su camino. Pero llega un momento en que Jacob, Dios tenía un propósito con él y tiene que enfrentarse a su hermano. Es como que Dios le estaba recordando, mira, resuelve esta área de estancamiento en tu vida antes de proceder al próximo nivel que tengo para ti. Trabaja con esto. Y él tuvo, dice la palabra de Dios, que él luchó toda una noche con un ángel para recibir la bendición. Pero al día siguiente él se iba a reencontrar con su hermano, del cual había estado distante y habían conflictos. Cuando él se encuentra nuevamente con su hermano, fue una gran bendición la restauración. Se perdonaron, se abrazaron, conocieron a los descendientes que no los conocían, se restauraron y luego cada uno siguió su camino, Aileen. Entonces, fíjate qué bonito, no siguieron juntos, tenían propósitos diferentes, pero se pudieron restaurar esa relación y Jacob pudo alcanzar su propósito, un gran propósito en Dios. Y su hermano también siguió su camino. Entonces, eso nos da a entender que cuando restauramos, cuando nos exponemos a querer resolver, Dios se glorifica. Así que la invitación el día de hoy es a preguntarnos internamente, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero quedarme así, aislado? ¿O quiero...? Mira, yo he visto, Ani, las respuestas de Dios tan rápidas a oraciones sencillas. A veces solamente le decimos, Señor, quiero que entres y esta área te la pongo a ti. Y Dios hace lo que tenga que hacer. Pero otras veces Dios nos pide que ese paso seamos de nosotros. En esa historia que tú contabas, Jacob enviaba delante de él regalos, ¿no?, al hermano, para que cuando ya para suavizar, ¿no? Cuando ya yo llegue, el terreno esté preparado. Y que nosotros digamos, Señor, si es necesario acciones de mi parte, ¿qué debo hacer? Sin embargo, nuestros consejos el día de hoy, Ani, para restaurar, para salir del temor, es abandonar ese estado de prejuicio, mirar desde el perfecto amor. Amén. ¿No? Para que esa sea cubierta, esa ofensa, para que sea perdonado, dar pasos de valentía hacia el perdón y la restauración, porque es de valientes, ¿no? Perdonar y restaurar. ¿Y qué otra cosa, Ani, pudiéramos o quisieras tú aportarle a nuestros amigos espectadores? Pues mira, Aileen, yo estoy pensando que a veces nosotros tenemos el concepto de perdedor y ganador. Si vemos las situaciones desde ese ángulo. Yo creo que tenemos que aprenderlo a ver desde la obediencia. La obediencia a restaurar, a dar nuevas oportunidades y que uno de los mayores beneficiarios cuando hacemos esto somos nosotros mismos, porque nos inunda la paz, ¿verdad? No sé si te ha pasado, Aileen, cuando tú estás enojada con una persona o hay un conflicto, un distanciamiento, qué mal uno lo pasa internamente. Y luego cuando decides restaurar, a veces nos toca dar el primer paso, aunque la otra persona, nosotros pensemos que debería de ser la que diera ese paso. Cuando lo das en humildad, cuando decides reconciliar y luego te viene una paz interior tan grande que no tiene precio. Totalmente. Y como tú bien lo dijiste, Hani, a veces hay relaciones que no por el hecho de perdonar tienen que continuar como antes. Solamente que la ofensa ya no esté operando en nuestro corazón, que es lo importante, como lo hemos dicho en otras ocasiones, cuidar nuestro corazón, y que esa ofensa no nos lleve a tener un estado de aislamiento. Hay relaciones que por circunstancias que son mayores podemos perdonarla, pero ya no se restablece, ¿no? Sin embargo, no nos puede eso llevar a que no podamos relacionarnos con el resto de personas. Exacto. Y también hay un versículo que dice que en cuanto dependa
de nosotros estemos en paz con los demás. O sea, hay cosas que no las vamos a poder cambiar si la otra persona no está en la disposición de volver a empezar, de perdonar, pues ya eso no nos corresponde a nosotros, pero sí procurar la paz nosotros, la paz con Dios principalmente, que es muy importante, la paz con uno mismo y la paz con el prójimo. Y así podremos fluir hacia lo nuevo que Dios tiene. Totalmente, Ani. Entonces, Ani, ¿te gustaría a ti hacer una oración por este tema tan importante como son las relaciones interpersonales y para que Dios pueda obrar tanto en tu vida como en la mía y de aquellas personas que nos están viendo? Claro que sí, oremos. Señor y Padre Celestial, gracias porque en tu palabra tú nos enseñas a exponernos nuevamente en las relaciones después de heridas, de situaciones difíciles, de conflictos. Pedimos que nos des tu gracia para restaurar, para perdonar, para acercarnos nuevamente y establecer puentes y vínculos sanos. Señor, te presentamos ahora mismo estas personas que nos están viendo, que han experimentado situaciones de relaciones de dolor, que han marcado su vida, que los han dejado sin fuerzas, sin deseos de relacionarse nuevamente. Tú, a través de Jesucristo, que fue como un médico herido, nos entiendes y nos quieres restaurar. Danos esa gracia y esa fuerza para seguir hacia adelante en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Estaremos preparando nuevos temas con el propósito de que ese corazón sea restaurado, que sea nuevo. Nos gustaría muchísimo que nos sigas viendo en nuestros programas y que cada una de nuestras experiencias y de los temas que exponemos sean de tu interés. Claro que sí, Eli. La verdad es que qué enriquecedor es saber que tenemos un Dios que todo lo puede restaurar. Entrégale tus pedazos, las áreas rotas de tu vida, que Él las va a restaurar. Ani, muchísimas gracias por este programa. Igual. Espero verte pronto y a ustedes, amigos, los esperamos también en nuestras próximas ocasiones. Bendiciones para todos y hasta la próxima ocasión. Dios les bendiga.